silencio de Utah al amanecer siempre tuvo un poder casi místico sobre mí. A los 32 años encontré en este estado conservador un refugio poco esperado, después de que la editorial en la que trabajé durante 8 años en Seattle cerrara la pequeña librería independiente que abrí en Salt Lake City. Se volvió mi nuevo propósito. Un espacio dedicado a la literatura que rompe esquemas. Nunca fui religioso, lo que me hace sentir como un pez fuera del agua en estos lares dominados por el mormonismo. Pero me encanta la ironía de vender libros que expanden la mente en un lugar donde muchos prefieren una única verdad. Entre las estanterías de una librería, las historias más sorprendentes no siempre están en las páginas de los libros. Si alguna vez has vivido algo que le dio un vuelco a tu vida, dale like ahora. Mi librería Páginas Perdidas está en una vieja casona victoriana a unas cuadras del templo mormón. Irónico, ¿no? No, cada mañana empiezo con el ritual de un café bien cargado mientras organizo las nuevas adquisiciones y preparo los escaparates temáticos. El aroma de los libros antiguos se mezcla con el de las páginas recién impresas, creando un perfume que los lectores asiduos reconocen al instante. Cuando las puertas se abren a las 10 de la mañana, el timbre vintage anuncia a cada visitante. Profesores universitarios, jóvenes inquisitivos, turistas curiosos. Todos llegan de una forma u otra. Por las tardes me sumerjo en los números o investigo títulos para pedidos express. Y en la noche, cuando baja el movimiento, tengo la tienda solo para mí. El piso de madera cruje bajo mis pies, las estanterías llegan hasta el techo, y las ventanas marcan el atardecer sobre las montañas Wasatch. Fue en un martes de primavera cuando ellos entraron, 2 chicos de camisa blanca, impecable corbata y credenciales rectangulares. Mis prisioneros mormones. El más alto rubio hablaba con una soltura ensayada sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su compañero Roberts asentía con entusiasmo, pero mientras el rubio hablaba, algo en sus ojos azules delataba sus palabras. Una duda, una vacilación. Me sentí intrigado. ¿Qué los había llevado a mi librería? ¿Qué los había llevado a mi librería? ¿Buscaban respuestas en los libros que desafiaban su fe? La conversación fluyó. Hablamos de literatura, de autores que cuestionan la realidad. Ellos parecían fascinados, pero también nerviosos. La tensión en el aire era palpable. Mientras el rubio continuaba su discurso, noté que Roberts miraba a su alrededor. Sus ojos se detenían en los títulos de los estantes, libros sobre filosofía, ciencia y espiritualidad, cada uno de ellos un desafío a las creencias que habían sido inculcadas en ellos desde pequeños. La ironía de la situación no se me escapaba. Aquí estaban 2 jóvenes mormones en una librería que representaba todo lo que su mundo les había enseñado a evitar. La conversación se tornó más profunda. Hablamos de la búsqueda de la verdad, de la libertad de pensamiento. Al final de su visita, el rubio sonrió, pero su mirada era diferente. Había algo más en sus ojos. Una chispa de curiosidad. Roberts, por su parte, parecía más relajado. Tal vez habían encontrado un pequeño rincón de libertad en medio de su mundo. Soy Spencer Morgan. Se presentó extendiendo la mano, con una sonrisa contenida. Sus dedos temblorosos contrastaban con su postura rígida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que estaba frente a alguien en conflicto interno. Sus 20 y tantos años llevaban el peso de expectativas que no se eligen. Volveremos otro día para seguir conversando, anunció Roberts mirando su reloj. Spencer asintió, pero antes de irse sus ojos recorrieron los títulos en las estanterías con un hambre que ninguna doctrina podría saciar. Spencer regresó solo la semana siguiente alegando interés en conocer otras perspectivas para fortalecer su fe. Una excusa muy evidente, pero respetemos. Al alcanzar el mismo libro, su respiración se detuvo por un instante. Nunca conocí a alguien como tú, confesó una tarde mientras catalogamos una colección recién llegada. Alguien tan en paz consigo mismo. Su voz dejaba entrever una mezcla de admiración e incluso un poco de envidia. El compañero de Spencer, Roberts, empezó a aparecer de repente durante nuestras conversaciones, lanzando miradas de desaprobación. Recuerda que tenemos cita en 15 minutos, interrumpía arrastrando a Spencer para alejar. La tensión entre nosotros iba en aumento, no por lo que decíamos, sino por lo que callábamos. El conflicto entre el Spencer, con el que fue criado, y el hombre que comenzaba a descubrir. Ya no puedo distinguir entre lo que de verdad creo y lo que me enseñaron a creer, murmuró casi para sí mismo. Quise tocarlo, hacerle ver que estaba bien cuestionar,
que a veces encontrarse significa primero perderse, pero sabía que tenía que recorrer ese camino solo. Cada vez que se acercaba a una verdad innegable sobre sí mismo, se retraía como planetas atrapados en un campo gravitacional ineludible. La lucha interna de Spencer era palpable. Cada encuentro se volvía más intenso. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. A veces parecía que estaba a punto de abrirse, de dejar caer la coraza que lo protegía. Pero en el último momento, algo lo detenía. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Roberts, con su actitud autoritaria, no ayudaba. Cada vez que aparecía, la atmósfera se volvía más pesada. Spencer se encogía como si la presión de las expectativas lo aplastara, pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Había un deseo de libertad, de explorar lo desconocido. Un día, mientras organizábamos libros, Spencer se detuvo. Miró un título en particular. Era un libro sobre la búsqueda de la verdad. Su expresión cambió. Era como si una chispa se encendiera en su interior. ¿Crees que es posible encontrar respuestas?, preguntó. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos. Era un momento crucial. La lucha entre lo que había aprendido y lo que realmente sentía estaba llegando a un punto de inflexión. Sabía que debía tomar una decisión. La vida de Spencer estaba en juego. La búsqueda de su identidad lo llevaría a lugares inesperados. La pregunta era si tendría el valor para seguir adelante. La historia de Spencer es un recordatorio de que a veces el camino hacia uno mismo es el más difícil de todos, pero también es el más gratificante. Nuestros encuentros se volvían más profundos con cada visita. Spencer comenzó a buscarme en horarios más tardíos. La librería estaba casi vacía, lo que nos permitía conversar sin interrupciones. Un jueves llegó después del horario de cierre. Había colgado el cartel de cerrado y girado la llave en la puerta. Lo vi a través del vidrio, parado en la acera, mirando adentro como un niño ante un escaparate de dulces prohibidos. Debería estar en el dormitorio misionero. Ahora, confesó al entrar. Pero le dije a Roberts que iba a la biblioteca a estudiar textos sagrados. Su rostro se sonrojó con la mentira. Siento que estoy viviendo una doble vida. Lo llevé a la parte de atrás de la librería donde guardo las ediciones raras. Una lámpara antigua de mesa arrojaba una luz amarillenta sobre las estanterías de caoba. El ambiente era casi solemne. Spencer pasó los dedos por los lomos de los libros con las uñas bien recortadas, rozando el cuero envejecido. Desde que te conocí he tenido sueños extraños, murmuró sin mirarme. Sueño con una vida distinta donde no tenga que esconder quién soy. La pequeña sala parecía encogerse a nuestro alrededor. El aire pesaba con palabras no dichas. Saqué una botella de whisky que guardo para noches de inventario en soledad. Nunca he bebido alcohol, dijo titubeante. No tienes que hacer nada que no quieras. Sus dedos rozaron los míos al tomar el vaso. Ese es el problema, estoy empezando a desear cosas que nunca debería. El primer trago lo hizo toser, pero el segundo se deslizó con más facilidad. Vi cómo se relajaba. Sus hombros se aflojaban y su corbata quedaba un poco suelta. Hablábamos de literatura, pero era como si cada autor, cada personaje mencionado fuese un código que apuntara a algo mucho más personal. Las palabras flotaban en el aire cargadas de significado. Spencer se adentraba en sus pensamientos. Hablaba de sus lecturas, de cómo los personajes luchaban por ser libres. Su voz se tornaba más intensa. A veces siento que soy como ellos, decía, luchando contra un mundo que no me acepta. La conversación se tornó más íntima. Compartimos secretos, miedos y anhelos. La librería se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las expectativas del mundo exterior. El whisky ayudaba a desinhibirnos. Cada sorbo era un paso hacia la verdad. Spencer se abría más. Hablaba de su familia, de las presiones que sentía. No puedo ser quien ellos quieren que sea, confesó. La noche avanzaba y el ambiente se volvía más cálido.
La luz de la lámpara iluminaba sus ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Qué pasaría si me atreviera a ser yo mismo?, preguntó. Esa pregunta quedó en el aire. Era un desafío, una invitación a soñar. La librería, con sus estanterías llenas de historias, se convirtió en el escenario de una nueva narrativa, una donde la autenticidad y el deseo de ser libre podían florecer. Spencer y yo compartimos un momento que cambiaría nuestras vidas. La conexión entre nosotros se fortalecía. En ese rincón de la librería comenzamos a escribir nuestra propia historia. Una historia de valentía, de búsqueda y de amor por la verdad. Whitman entendía sobre contener multitudes dentro de uno mismo. Hablaba de contradicciones. En ese momento la conversación se tornó profunda. Spencer compartió su infancia en Provo. Su voz se quebró al mencionar la presión constante de ser el hijo perfecto, el mormón ejemplar. Sin pensarlo, toqué su hombro en señal de solidaridad. Él no se alejó. Al contrario, se inclinó hacia mi toque. La tensión entre nosotros creció casi palpable. Spencer dejó el vaso vacío sobre la mesa. Me miró con una intensidad nueva. El silencio vibraba como una cuerda de violín estirada al máximo. Nunca me había sentido así, dijo con voz ronca. Como si estuviera dividido en dos personas. La que soy y la que todos esperan que sea. Esa confesión flotó entre nosotros, cargada de significados. Mi mano aún descansaba en su hombro. Mi pulgar trazaba pequeños círculos casi imperceptibles sobre la tela de su camisa. Spencer cerró los ojos como si estuviera reuniendo valor. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. La vacilación dio paso a la determinación. Se acercó despacio, dándome tiempo para alejarme si quería. Pero yo no lo hice. Nuestros labios se encontraron con la suavidad de páginas al pasar. Fue un beso tímido, al principio exploratorio. Se notaba su inexperiencia, pero también su deseo. Cuando nos separamos fue solo un breve instante. Sus ojos pidieron permiso para continuar. Respondí trayéndolo de vuelta. El segundo beso fue distinto, como un libro que se abre por completo. Spencer se entregó al momento. Mis manos encontraron su rostro, sintiendo la piel recién afeitada, la mandíbula tensa bajo mis dedos. Él suspiró contra mi boca, un sonido de rendición y descubrimiento. La conexión entre nosotros se intensificó. Cada beso se sentía más profundo, más significativo. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Solo existíamos nosotros dos. La presión de ser perfectos se desvanecía con cada roce de nuestros labios. La vulnerabilidad se convirtió en fuerza. Spencer comenzó a explorar, sus manos se movieron a mi cintura. La calidez de su toque me hizo sentir viva. Era un momento de pura conexión. La confusión de su infancia parecía lejana. En ese instante, éramos solo dos almas buscando consuelo. La lucha interna que había compartido se transformó en algo hermoso. El tiempo se detuvo. Cada beso era un nuevo capítulo. La historia de nuestras vidas se entrelazaba. La tensión que había crecido entre nosotros se convirtió en una danza. Una danza de descubrimiento y aceptación. Finalmente nos separamos, pero no del todo. Nuestros frentes se tocaron respirando el mismo aire. La mirada de Spencer era intensa, llena de promesas. Sabía que este momento cambiaría todo. La lucha entre ser uno mismo y ser lo que otros esperan se desvanecía. En ese instante comprendí que habíamos creado algo especial, algo que iba más allá de las palabras. La conexión era real, la vulnerabilidad se había transformado en fuerza. Y así, en medio de la confusión, encontramos claridad. Nuestros cuerpos se unieron como continentes que finalmente se encuentran. A través de las capas de ropa sentía el calor que emanaba de él. Era un fuego contenido que ahora buscaba liberarse. Sus manos, antes tímidas, exploraban mi espalda, mis hombros, mi cuello. Era como un cartógrafo trazando mapas de territorios desconocidos. Esperé tanto por esto, confesé entre besos. Desde el primer día.
Yo también, admitió, aunque no sabía exactamente qué esperaba. Lo llevé hasta el pequeño sofá en un rincón de la sala, donde tantas veces me había sentado solo a leer. Spencer se desplomó sobre los cojines desgastados, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Su corbata ya estaba suelta y mis dedos se encargaron de desatarla por completo. Observaba cada uno de mis movimientos con una mezcla de temor y fascinación. Cuando le quité la corbata del cuello, fue como cortar simbólicamente el último lazo con las reglas que lo ataban. Sus ojos se oscurecieron de deseo. Con dedos temblorosos empezó a desabotonar mi camisa. Cada botón que se abría parecía liberar no solo la tela, sino también años de represión. No sé lo que estoy haciendo, murmuró sonrojándose. No tenemos que hacer nada que no quiera. Quiero todo, dijo con voz firme a pesar del temblor. Solo muéstrame cómo. Lo que siguió fue una danza de descubrimiento como las páginas de un libro nunca antes abierto. Exploramos cada centímetro del otro. Spencer, tan controlado en su vida pública, ahora se entregaba completamente al momento. El tiempo parecía detenerse mientras nuestros cuerpos se entrelazaban, se separaban y se reunían de nuevo. El olor a libros antiguos se mezclaba con el aroma de nuestros cuerpos, creando una fragancia única que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Spencer, que había pasado la vida reprimido, ahora se dejaba sentir por completo. Cada suspiro, cada gemido contenido, era una pequeña revolución contra años de silencio impuesto. Cuando finalmente nos convertimos en uno, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que las palabras no podrían expresarla. Nos movíamos juntos como olas rompiendo en la playa, en un ritmo ancestral que ninguno de los dos necesitó aprender. El placer se construía entre nosotros como una sinfonía que crece hasta su clímax. Spencer se aferraba a mí como un hombre se aferra a una tabla de salvación en un mar embravecido. Cuando llegó el momento final fue como si todas las estrellas del universo explotaran al mismo tiempo dentro de nosotros. Spencer respiró profundamente, su cuerpo entero temblando con la intensidad de la sensación. Su rostro en ese instante de puro abandono fue la visión más hermosa que jamás había visto. Finalmente, libre completamente, presente, absolutamente auténtico. Durante largos minutos después permanecimos entrelazados, nuestros corazones latiendo al unísono, nuestras respiraciones desacelerando poco a poco. Spencer apoyaba su cabeza en mi pecho con los ojos cerrados, mostrando en su cara una expresión de paz que nunca había visto antes. Pero de repente el encanto se rompió. Spencer abrió los ojos como si despertara de un sueño y cayera en una pesadilla. Se sentó de un brinco con el rostro contorsionado en una máscara de horror. «Oh, Dios mío», se atragantó con las palabras. «¿Qué he hecho?». Intenté tocar su brazo, pero se apartó. Sus manos temblaban sin control mientras trataba de abotonarse la camisa. «Spencer, está bien», traté de calmarlo. Lo que pasó fue natural. Natural, su voz sonaba casi histérica. Nada de esto es natural para mí. Parecía no poder pronunciar las palabras sin atragantarse. Traicioné todo en lo que creo. Tú no te traicionaste a ti mismo, argumenté suavemente. Pero él no escuchaba. Con movimientos frenéticos recogía su ropa, vistiéndose como si pudiera borrar lo ocurrido. Nadie necesita saberlo, insistí. Esto es entre nosotros. Finalmente Spencer me miró, sus ojos azules, ahora opacos de miedo. Dios sabe, susurró. Antes de que pudiera responder, ya estaba en la puerta ajustándose la corbata. No puedo lidiar con esto ahora. Su voz se quebró. Spencer, no huyas, le rogué. Pero él ya estaba en la acera, casi corriendo para alejarse de mí, de lo que éramos, de lo que habíamos compartido. La última imagen que guardé fue la de su espalda rígida desapareciendo en la noche, cargando el peso de un nuevo secreto.